Bienvenidos a DDR News. Mundo, política y sociedad, economía, actualidad. Todo en un solo lugar. DDR News. Hola, ¿qué tal? Somos Rodri y Dari. de Desnudando la Discapacidad. Estamos aquí en el bonito municipio de Atlisco, que por cierto tiene la rara cualidad de que aquí en el centro nos encontramos con rampas para las personas que tienen discapacidad física, bastantes lugares de estacionamiento y además es un lugar muy bonito, como lo pueden ver, gracias a la iglesia. Es un lugar en donde hay muchas flores y donde vamos a hacer preguntas acerca de discapacidad a la gente. Vamos a hacer un test. Así es, vamos a hacer un test, vamos a hacer un testing sobre qué tanto saben las personas en general sobre la discapacidad. Preguntas y respuestas que consideramos que todo mundo debería de conocer y vamos a poner a prueba aquí en el bello municipio de Atlisco, en su zócalo, ese conocimiento. ¿Sale? Pues vamos entonces a darle. ¿Ustedes saben cómo debemos de referirnos a una persona que, como yo, no ve, o a una persona que no escucha, o que se desplaza en silla de ruedas, o que tiene, por ejemplo, síndrome de Down? A todo este grupo de personas, ¿saben cuál es el término para referirnos a ellas? Pues mucha gente tiene discapacidad, ¿no? Pero ¿Tú sabes cómo se les llama a las personas que, como yo, no ven, no escuchan, se desplazan en una silla de ruedas, o tienen síndrome de Down, entre otras características? ¿Saben cómo se les llama? Son personas discapacitadas, ¿no? ¿Otra vez? ¿Más fuerte? Son personas discapacitadas, ¿no? Exactamente, Sí, una personas persona con con discapacidad. Unas personas con discapacidad, exacto. Debemos referir a las personas que, como yo, no vemos, o a quien no escucha, quien anda en silla de ruedas, o quien tiene síndrome de Down. A todo este grupo de personas, ¿saben cuál es el término para referirnos a ellas? Ahí va, sí, exacto. Personas, ajá. Falta un poquito más, un poquito más. Eso es cierto, casi, es Sí, persona muy con cerca. discapacidad. Pregunta, ¿ustedes saben cómo nos debemos de referir a una persona que, como yo, no ve, o no escucha, o se desplaza en una silla de ruedas, o que, por ejemplo, tiene síndrome de Down? A todo este grupo de personas, ¿saben cuál es el término correcto para referirnos? Con discapacidades. A ver, por ahí va, pero capacidades diferentes. casi le atino. Discapacitados. Mire, Discapacitados. mire, el término correcto es PCD, persona con discapacidad. Vamos entonces con la siguiente pregunta. ¿Cómo te llamabas? Abigail. Abigail. Avi, la siguiente pregunta. ¿Tú sabes cómo se dividen los distintos tipos de discapacidad? Pues dependiendo de quién sea, ¿no? Como por ejemplo comentaba que sea ciego, alguien. Bueno, dependiendo de cómo sea, ¿no? Como él comentaba, ya sea alguien ciego, alguien que no puede escuchar o que no puede, pues ahora sí que caminar. Entonces, ya de eso, ¿no? Referente a eso, al síndrome de Down o dependiendo del síndrome que tenga. Pues mira, ahí te va la respuesta. Se distinguen o se dividen en discapacidad sensorial, cuando por ejemplo no ves o no escuchas; discapacidad física, cuando te desplazas en una silla de rueda, o a las personas de baja talla, que no se les debe de decir enanos; discapacidad intelectual, cuando tienes por ejemplo síndrome de Down y entonces tienes problemas por ejemplo para recordar o para comunicarte; y discapacidad psicosocial, cuando por ejemplo tienes una epilepsia continua, o tienes esquizofrenia y tienes delirios. O autismo. Autismo, por O ejemplo. autismo, por ejemplo, psicosocial. Para la segunda, ¿ustedes saben cómo se clasifican a las personas que tenemos discapacidad? Son 4 grupos. ¿Saben cómo se engloba, cómo se clasifican? Es una clasificación de 4. ¿La conocemos? No, la verdad. Con discapacidad sensorial, o sea, sentidos, relativo a los sentidos, no veo, no escucho. Discapacidad física, por ejemplo, me desplazo en silla de ruedas, o personas de baja talla, no se les debe decir enanos, es baja talla. Persona con discapacidad intelectual, por ejemplo, una persona Down, que tiene problemas para comunicarse, para recordar cosas, etcétera; y personas con discapacidad psicosocial, por ejemplo, una persona que tiene autismo, una persona que tiene esquizofrenia y tiene delirios, etcétera. Así se divide, son 4. La siguiente pregunta, ¿ustedes saben cómo se dividen los distintos tipos de discapacidad? Son 4 tipos, le damos una pequeña pistita, ¿no?
ahí les va. Las discapacidades se dividen en discapacidad sensorial, es decir, no escucho, no veo, tiene que ver con los sentidos. Discapacidad sensorial. Discapacidad física, como es el caso, por ejemplo, te desplazas en una silla de rueda, en muletas, o las personas de baja talla, no se les debe de decir enanos, personas de baja talla, discapacidad física o también se le llama motriz. Luego, discapacidad intelectual, por ejemplo, las personas Down que tienen problemas para comunicarse, problemas en el intelecto, como les llaman, el coeficiente intelectual para recordar, etcétera, o personas con discapacidad psicosocial, o sea, problemas para tratar con las demás personas, por ejemplo, una persona autista, una persona con esquizofrenia, una persona que tiene constantemente ataques epilépticos. Entonces, esos son los 4 tipos de discapacidad. ¿Sí? ¿Está bien saberlo? Aprendemos algo nuevo cada vez más, sí. O tenemos como que más o menos la idea, pero no tenemos las palabras exactas, como ahorita nos las acaban de decir. ¿Ustedes saben cuál es la clasificación de las personas que tenemos discapacidad? Se divide en 4, ¿saben cuál es? No, la detalle. Bueno, pues ahí les va. Personas con discapacidad sensorial, o sea, no veo, no escucho, es de los sentidos. Personas con discapacidad física, por ejemplo, te desplazas en una silla de ruedas o muletas, o las personas que se les llama de baja talla, no se les debe decir enanos. Personas con discapacidad intelectual, por ejemplo, una persona Down que tiene problemas para aprender, para comunicarse, o personas con discapacidad psicosocial, por ejemplo, personas que tienen esquizofrenia, que tienen delirios, que tienen autismo, todo esto es las personas con discapacidad psicosocial. ¿Ustedes alguna vez nos podrían contar si han visto que a una persona con discapacidad la hayan rechazado, le hayan hecho bullying, le hayan maltratado, le digan, no, tú no entras aquí por tener una discapacidad? ¿Alguna vez alguno de ustedes lo han visto? Lamentablemente no se encuentra en todos lados medios necesarios para que puedan acceder todas las personas. ¿Y nos podrían contar recuerdan algún caso, por ejemplo, que le hayan dicho, que le hayan empujado, que le hayan... ¿Recuerdan algún caso? Pues no exactamente, pero por ejemplo las rampas de accesibilidad que viven por ningún lado, pues no pueden pasar. Exactamente, me gusta mucho esa opinión de ambos, es muy parecida. O sea, no hay la infraestructura, no hay lo necesario para que las personas con discapacidad física o motriz, en este caso, se puedan desplazar de manera equitativa en la medida que sea posible, ¿verdad? Entonces, hacer y omitir o dejar de hacer, por ejemplo, las autoridades lo que deberían de hacer, pues también es un modo de discriminar y de maltratar, ¿cierto? Así es. ¿Ustedes nos pueden contar si alguna vez han visto que a alguna persona con discapacidad le hayan hecho bullying, le hayan despreciado, le hayan maltratado, le hayan dicho, oye, no, tú no entras aquí? ¿Nos pueden contar alguna vez si lo han visto? Bueno, yo en lo personal nunca me ha tocado y la verdad nunca quiero que me toque ver que discriminen a alguien por cómo es. Ok, ¿y tú has visto, atestiguado algo como la pregunta que nos hizo Rodri sobre que si has visto, atestiguado que a alguien con discapacidad le hayan hecho bullying, lo hayan maltratado, despreciado, menospreciado, discriminado? Sí, hay varios casos así. Platícame. Esto por lo general, hay muchas personas que se dedican a cantar en las calles y todo eso, y pues luego las discriminan por lo mismo. En algunas ocasiones hasta los mismos del municipio lo hacen. ¿Con alguna discapacidad que no ven o alguna característica? Me diga que no ven. Sí, de hecho es una práctica muy recurrente que personas con discapacidad tienden a hacer eso, ¿verdad? Cantar o algo, y el mismo municipio, nos dices tú, personal del municipio, del ayuntamiento, discrimina o los trata mal. Eso es lo que nos decís, ¿cierto? Sí. Pues ahí va un mensaje para el municipio de Atlixco, que por un lado nos fascina que tienen sus rampas y sus estacionamientos exclusivos para personas con discapacidad, pero por otro lado, personas de aquí mismo, pobladores de Atlixco, pues exponen esta parte, y es importante un mensaje para que Atlixco, pues vaya, siga mejorando en el trato hacia las personas con discapacidad de manera integral, ¿cierto? ¿Ustedes en alguna ocasión han visto y nos pueden contar que se le haya rechazado, que se le haya hecho bullying, que se haya maltratado a alguna persona que pueda tener alguna de estas características, andar en una silla de ruedas o algo? ¿Ustedes lo han visto? Pues sí, bastantes veces. ¿Nos podrías contar, por favor? O sea, aquí luego, simplemente nomás por atenderlos, hay personas que no los quieren atender. No es que no, porque eres discapacitado, así, no se puede. O por un zapato nada más, que no entra en la pierna, también les dicen, es que no puede. Y eso. Wow, me llama mucho la atención tu respuesta, porque es de viva voz, conforme a lo que tú haces y a tu oficio. O sea, y son muchos, dices. Si viene una persona con una sola pierna, por ejemplo, entonces no les quieren hacer la limpieza del calzado solo por ese factor. Solo por eso.
Ayúdenos a publicar estos contenidos, que son el tipo de contenidos que hacemos para que esto se difunda más. Todos deberíamos de saber cómo referirnos a las personas con discapacidad, por ejemplo, ¿no? Y no lo sabemos todos. Hagámoslo más público, ayúdenos. Pero se nota en la actitud, ustedes tienen un dedito arriba. Gracias. Gracias. Hasta luego. También atenderán a los sí lo hacen, pero pierde su cualidad la gamuza. No conviene que lo hagan bien, pero yo lo que... No uso planeadora que sabe planear. Como dicen que le pasa una cuchara, que escuchara una de la mesa. Tus ojos son de negro. Escúchame bien, pedazo de cerdo. Yo uso planeador porque estoy en Río Cristo de brazos abiertos. No me entiendes, maricón, y yo me voy al infierno porque ahí me voy a encontrar a Don Ramón. Don Ramón, en serio, pero eso no me sirve. Se siente bueno y no tiene el calibre. Listo, a manos abiertas lo que dice el pibe. Y si yo rapeo se deslava para aplaudirme. Este cabrón te abre los brazos para que sientas el calor. Yo también he vivido con maras, pero ¿qué es que a los maras los salva? Porque se llama El Salvador. Escúchame bien porque